Si tu corazón late unos 70 latidos por minuto, quiere decir que late unas 100,000 veces al día, lo que vendría siendo 3.500 millones de veces al año. Y si tomamos un periodo de vida de 70 años, latiría 2.500 millones de veces. Realmente es un verdadero trabajo. Desafortunadamente, somos responsables si su estabilidad se ve afectada. Déjate cuento por qué. El alto consumo de alimentos grasosos provoca la acumulación de colesterol en la sangre, a tal grado que las arterias puedan obstruirse. Existen pequeñas arterias encargadas de alimentar al corazón, denominadas arterias coronarias. Y cuando estas son obstruidas por una placa ateromatosa, ocasionan un grupo de padecimientos que reducen el paso de la sangre al corazón, induciéndolo a una isquemia. La isquemia es la disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona. Debido a esta falta de circulación, existe una disminución de oxígeno y materias nutritivas, lo que provoca que las células mueran poco a poco. Al conjunto de estas afecciones se le conoce como síndrome coronario, y para definirlo específicamente como agudo, se caracterizan dos signos: angina inestable y, por supuesto, infarto agudo. Veamos primero angina inestable. Cuando existe una acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, estas atraviesan con facilidad el endotelio. Se acumulan formando una estructura llamada placa, la cual va creciendo hasta romperlo, y así se provoca la isquemia. Cuando es una angina inestable, el endocardio es el que se ve afectado, y cuando avanza más allá del endocardio es cuando estamos hablando de un infarto. Lo vamos a dividir en dos con fines de diagnóstico: sin elevación de segmento ST y con elevación del segmento ST. Vamos a ver la primera. Aquí el proceso isquémico va a ser más grande porque la placa ateromatosa ya se rompió por completo. Se está formando el trombo y por lo general ya tiene plaquetas que provoca que el paso de oxígeno sea menor, provocando poco a poco la muerte del tejido. Por otro lado, en la elevación del segmento ST ya se formó un trombo con fibrina en el 95% del vaso. Aquí ya no hay oxígeno que llegue al tejido, por lo que la isquemia ya atravesó todas las paredes del miocardio y la zona comienza a morir rápidamente. Pero veamos un poco más a fondo. ¿Qué pasa en la célula que está muriendo? A consecuencia del taponamiento cardíaco, va a ir disminuyendo el oxígeno, por lo que no se producirá el ATP que el cuerpo necesita. Este ATP se produce en la mitocondria, pues resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa. Recuerden que el oxígeno recolecta moléculas de hidrógeno del medio para producir agua, por lo que si no hay oxígeno, no existe nadie que recoja esas moléculas. Se comienzan a acumular, ocasionando un ambiente ácido. Entonces se empeora el proceso de inflamación y por ende se van a empezar a liberar interleucinas que provocarán una disminución en el ritmo diastólico y sistólico del corazón. Un gasto cardíaco bajo va a ser reconocido por el sistema nervioso simpático y este le va a decir al corazón: tienes que latir, no estás latiendo bien, por lo que aumentará la frecuencia cardíaca y obviamente va a dar signos como de palidez y sudoración. Si no se produce ATP, también van a fallar las bombas de sodio, potasio y calcio, provocando que la membrana celular se vuelva ritmogénica, lo que va a provocar ese dolor opresivo que se irradia hacia el cuello, hombro, mandíbula o brazo en el paciente. Otra cosa importante es que cuando la célula detecta que no hay oxígeno, se activa el factor inducido por hipoxia, lo que provocará la liberación de macromoléculas que nosotros conocemos como biomarcadores. Estos nos van a ayudar muchísimo para la confirmación de diagnóstico. Entonces, cuando nos llega un paciente con estos síntomas, tenemos que hacerle el diagnóstico y para esto lo primero que debemos hacerle es un electrocardiograma. Este se debe realizar en los 5 a 10 primeros minutos de la llegada a urgencias. Con él podemos diferenciar si el paciente está sufriendo de angina o de un infarto valorando los segmentos. En el infarto con elevación del segmento ST
más de 1 milímetro ya puede ser el diagnóstico. En cambio, en los pacientes sin elevación del segmento, vamos a encontrar alteraciones que no eleven el ST, que por ejemplo son infradesnivel del ST, y para hacer el diagnóstico es uno mayor a 2 milímetros. Y para saber si hay un proceso isquémico en este momento, también podemos ver modificaciones en la onda T, como son T picudas, T invertidas, etc. Pero recuerden, esto solamente nos ayuda a un posible diagnóstico. Para poder tener un diagnóstico más certero, podemos mandarle a hacer estudios de laboratorio, como son los marcadores bioquímicos. Estos nos van a mostrar los determinantes de troponina. Por ejemplo, el paciente con elevación y sin elevación del segmento ST va a estar liberando troponinas, y obviamente las va a tener positivas. Así que la angina inestable que tiene alteraciones electrocardiográficas no va a tener estas troponinas, por lo que van a salir negativas. Bien dicen, lo que está corriendo no es el reloj, lo que corre es nuestra vida. Por lo general, estos pacientes llegan a urgencias por su dolor intenso, por lo que tenemos que actuar rápido, ya que no sabemos si se trata de un infarto o de una angina inestable. Así que tenemos que tener bien en claro cuál es el manejo inicial que se le debe otorgar mientras realizamos el diagnóstico. Cuando el paciente llega a urgencias, este debe de estar en reposo, ya que si está en actividad, el corazón late más rápido y le empeoramos el dolor. Por eso te traigo una neumotecnia para cuando el paciente llegue a servicio. Se llama MOVEX. M de monitorizar. Tenemos que situar al paciente cerca de un desfibrilador, manteniéndolo en un área con estrecha vigilancia clínica. O de oxígeno a los que lo requieran cuando la saturación esté en menos de 95%. Tenemos que colocarle una vía intravenosa, ya que siempre hay que pensar lo peor. Y por último, exámenes complementarios. Una vez teniendo esto, vamos a iniciar con el tratamiento. Su dosificación depende del tipo de paciente, pero este se llama MONA. M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y ojo, aquí solamente a los infartos de cara anterior y lateral lo podemos dar de forma sublingual. Y la A de aspirina. Esta la podemos combinar con clopidogrel, que aquí es muy importante porque si no le damos la morfina o la nitroglicerina, con estas dos cosas le podemos salvar la vida. Estudiar medicina es lo más parecido al amor. Sufres, pero jamás quieres dejarlo. Yo soy Jennifer Pedraza, estudiante de medicina, y te invito a que te suscribas a mi canal porque vamos a subir más videos como este. ¡Adiós!